Hola Eduardo, Hola Ana, ¿cómo te va? muy bien, gracias. ¿Y a ti? Muy bien, muy bien. ¿Listos para empezar? Listo, iniciamos. Bueno, en cuanto saques la imagen, empiezo. ¿Estás grabando? Sí, ya. Ok. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están participando de esta reunión. Le voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los 12 curadores y vamos a contextuar primero lo que son los 12 curadores dentro del esquema general que Bach va planteando. Ustedes tienen que recordar que Bach está buscando la construcción de una nueva medicina basada en el uso de plantas que tienen principios curativos. Y utilizo la palabra plantas o hierbas, que es la palabra que utiliza Bach en ese momento, porque recién a partir de mayo de 1930, Bach comienza a preparar los remedios florales con la flor. Los tres primeros remedios que prepara Bach no lo hace ni con el método solar ni con la flor. Quiere decir que tenemos que pensar que Bach tenía un modelo de tipologías de remedios antes de decidirse utilizar aquella parte de la planta que queda consagrada como destinado a la preparación de los que son los remedios florales del Dr. Bach, que es la flor. Pero recuerden también que ni siquiera es la flor, que es el rocío que contienen los pétalos de la flor. Por lo tanto, Bach originalmente lo que hacía, esto lo cuenta en detalle Nora Wicks en un texto de 1950, en un boletín que publica en abril de 1950, cuenta que Bach juntaba el rocío de las flores y las ponía en un frasquito, y que este era un método bastante agotador. Imaginen ustedes juntar rocío para llenar un frasquito. Y a partir de eso, y tomando en consideración lo que el doctor Cooper, un homeópata al cual indirectamente Bach estaba ligado, nunca lo conoció personalmente, pero estaba ligado a su obra, Bach prepara los primeros remedios florales con el método de solarización, entonces en 1930. Que los tres primeros remedios que prepara con el método de solarización son el agrimon, el chícor y el verban, que lo prepara el mismo día, en bols separados, pero los prepara el mismo día. Ahora bien, vamos a entender primero qué significa o qué implica los 12 curadores. Bach pensaba en esa época, ustedes recuerden que todo lo que tiene que ver con los remedios en Bach no está sostenido solo por sus aplicaciones, sino que en realidad hay todo un modelo de pensamiento, doctrina, teoría, concepciones, y Bach va a preparar los curadores, los remedios para trabajar la personalidad, porque en esa época Bach tenía la convicción que la enfermedad era originada por el hecho de que nuestra personalidad se alejara de su propia naturaleza de origen y por lo tanto se convirtiera en un obstáculo para la realización del plan del alma. De tal manera que la rebeldía, el distanciamiento de la personalidad, de los deseos y los pedidos del alma, es lo que provoca que el alma haga conocer su discordancia de esta actitud de la personalidad a través de los síntomas, que actúan como correctores. Quiere decir que en esa época Bach no solamente pensaba que los 12 curadores, que los curadores eran remedios de personalidad, sino que pensaba que el alejamiento, el dejar de ser fieles a nuestra personalidad, conducía a la necesidad que el alma nos enviara un mensaje de una manera bastante contundente, que son los síntomas. Por eso Bach dice en esa época que los síntomas son correcciones, no son un mal a erradicar, sino vienes a comprender,
son correctores que nos ayudan a entender qué es lo que estamos haciendo inadecuadamente en la vida. Y no se trata de no equivocarse, porque Bach plantea que los errores forman parte del proceso de evolución, sino se trata de, una vez que uno percibe ese camino equivocado que está tomando, poder corregir ese error y volver a la senda correcta, que es la senda de escuchar lo que el alma nos plantea como lección para aprender, vocación para realizar y camino para recorrer. Y ese concepto de personalidad que tiene Bach es un concepto que se aleja del concepto de personalidad que tiene la psicología, inclusive la psicología de los tiempos de Bach, que concibe la personalidad como fruto de una interacción entre lo que traemos y lo que adquirimos, es decir, entre lo que traemos como dispositivo al nacer, todas las memorias previas al nacimiento, incluyendo la del nacimiento, y después las experiencias, las memorias, las experiencias que adquirimos, sobre todo en los primeros años de vida. Es decir, que la personalidad, la de cada uno de nosotros, es lo que me distingue diferenciado del resto de personas. Desde la psicología es una construcción en la cual se convergen en una cierta disposición herramientas que traemos y herramientas que aprendemos en la experiencia de la vida. Para Bach esto no es la personalidad. Para Bach la personalidad es una estructura que el alma elige o que Dios nos regala, son las dos frases que utiliza Bach, como un dispositivo para ayudarnos precisamente a realizar ese plan de encarnadura que el alma tiene para la vida actual en la escuela de la tierra. Esto quiere decir que si yo tengo que clavar un clavo en la pared, la herramienta adecuada es un martillo. Yo puedo usar otra cosa, puedo usar un taco de madera, puedo usar un zapato, pero la herramienta adecuada es un martillo. Entonces, el alma, antes de encarnar, diseña un plan de encarnadura, es decir, una lección para aprender, una vocación para desarrollar y un camino para transitar, que es el mundo de las relaciones, es decir, con quién me voy a encontrar en esta vida. Y entonces, el alma elige una estructura, o Dios dice, bueno, ya que vas a encarnar, yo te hago este regalo. El regalo de una estructura que llamamos personalidad, que es como el martillo para clavar el clavo. Y entonces, si bien cada personalidad es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes, Bach dice, todas esas diferencias singulares que hay entre todas las personas pueden de alguna manera resumirse en una tipología de 12 presentaciones, que eso es lo que hacen las tipologías. Presentar la diversidad en patrones que con variaciones dentro de ese patrón, sin embargo, tienen una configuración común. Y hay muchas tipologías. Los chinos presentan una tipología de 5, la Ayurveda una tipología de 3, en fin, hay muchísimas tipologías. Hay un libro precioso que se llama ¿Quién soy yo?, de editorial Kairos, ¿no? Que es sobre justamente, ahí tienen como 20 tipologías, el enneagrama, en fin, distintas tipologías que plantean cómo la diversidad puede presentarse a través de formas abstractas. Entonces dice, yo voy a elegir un modelo de 12. Y él construye ese modelo de 12, y esto es importante, por observación bioenergética, por observación de signatura. Esto también lo cuenta Nora Wicks, que Bach está en una cena, seguramente una cena de las reuniones masónicas, y entonces empezó a observar a la gente y empezó a ver que más de la diferencia había también tipologías que se repetían, y entonces se va de la cena, cuenta Nora Wicks, con esa idea, y entonces empieza a desarrollar un modelo de 12 tipologías. Y creo que es bastante evidente. Si uno se pregunta de dónde saca el 12, ¿por qué el 12? Bueno, porque Bach tenía una cierta influencia en esa época a través de Nora Wicks, de la astrología árabe medieval, que plantea, como cualquier versión astrológica occidental, plantea este ordenamiento de la diferencia de personalidades en 12 tipos. Pero Bach
toma ahí una observación muy importante, que no es pensar en términos de tipos solares, sino en tipos lunares. Bach hace una consideración de que cada uno de los curadores que va a estudiar se aparea o se puede de alguna manera representarse por cada uno de las 12 lunas, no solamente en el momento del nacimiento, sino en la posición que se encuentra en el momento de nacer, que en la astrología era medieval, ese concepto alude también a la casa donde la luna aparece en nuestra carta natal y a la fase que tiene la luna en ese momento. O sea, esto es mucho más complicado de la simplificación de una luna y entonces el tipo floral. Esto es mucho más complejo. Pero lo importante es entender que la luna para la astrología medieval, no para la astrología psicológica, y no es una desacreditación de la astrología psicológica, sino simplemente decir, no era la astrología que cultivaba Bach, que cultiva Bach. Para la astrología medieval, la luna es un punto medio, es un puente entre el oro del sol y el antimonio de la tierra, es decir, entre lo espiritual y lo terrenal. La luna, la madre, la personalidad en Bach, es la que teje este nudo entre estas dos hebras de la existencia, que es lo espiritual y lo material. Es decir, la luna enhebra, une estos dos aspectos de la existencia humana para que sea posible el proceso de encarnación. Y a esto que está Bach planteando, le agrega una idea también muy fuerte en esa época, que es la idea de que basta con encontrar el tipo de personalidad que uno tiene y darle la flor que corresponde a esa personalidad, entonces la enfermedad, y va de una imagen un poco muy gráfica, un poco fuerte, que se disuelve con el hielo, como el hielo ante el sol, ¿no? Y entonces bastaría tomar el curador para sanar nuestros males. Pero ahí estaba Bach muy Verba, ¿no? Muy apostólico. Y entonces pronto se da cuenta Bach, sobre todo a partir de Sclerantus, se da cuenta que es insuficiente, que muchas veces las personas tomando la flor que corresponde no mejoran, ni siquiera se curan, no mejoran, ni siquiera se mejoran. Y entonces eso a Bach lo lleva a una profunda crisis, una profunda revisión de su pensamiento. Ustedes recuerden que Rob Rose, pero empezando por Sclerantus, siguiendo por Waterviolet, Gentian y Rob Rose, que son las 4 últimas flores, todas estas flores, además de lo particular que trabajan mucho el tema de la desesperanza, muy característico de Rob Rose. Generalmente encubrimos a Rob Rose o le damos el patrón del terror, el pánico, lo cual es cierto, pero la esencia del Rob Rose no es el terror y el pánico, es la desesperanza. Bach lo dice explícitamente. Entonces, Bach se da cuenta, y ahí podemos seguir una ruta de unir lo personal con la investigación. Bach se encuentra ante el hecho de que no hay esperanza, porque los curadores pareciera ser que a veces ni siquiera mejoran. Y por lo tanto, esta crisis intelectual y personal de Bach lo lleva a buscar remedios que nos hagan recuperar la esperanza, que son los 7 ayudantes, de los cuales hablamos en una charla anterior hace unos meses. Algunos de ustedes la recordarán. Es decir, a partir de Sclerantus, Bach comienza a gestar la idea que después cristaliza en los ayudantes, en los 7 ayudantes, que son remedios para ayudar ¿qué? Para ayudar a los curadores. ¿A qué? Cuando los curadores pareciera que no funcionaran, tenemos los ayudantes para que nos ayuden a ayudar a los curadores a hacer su tarea de reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza, para ser fieles a nosotros mismos. Esto es un marco teórico muy sucito, que lo podríamos ver mucho más explícito y mucho más extenso, pero es muy importante, porque así estos últimos 4 remedios están como es el embarazo de Bach de los ayudantes son el embarazo de Bach de las 2 listas, ¿no? Es decir, los ayudantes es donde Bach gesta
no solamente la necesidad de descubrir los últimos y unos remedios, sino gesta el modelo de las dos listas. Es decir, hay una continuidad en el pensamiento de Bach que basta con ver los entretelones de las repertorizaciones, de sus remedios, o las cosas que va diciendo a lo largo del tiempo en sus cartas, en sus escritos, en sus textos, para entender esto que le estoy planteando como una idea central. Entonces, vamos a referirnos solamente a los 12 curadores para entender que los 12 curadores forman parte de un proceso mucho más abarcativo, que son los 38 remedios, y que son, estos 12 curadores son remedios, fundamentalmente para ayudar todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad. Eso que nos protege, nos sostiene, eso que nos cobija, nos nutre y nos sostiene. Y vaya que sí tiene que ver con la luna y con la madre. Pero, de alguna manera, estos 12 curadores son como el esqueleto, y los ayudantes son como el tejido conjuntivo que rodea nuestro esqueleto. Nuestro esqueleto no solamente nos sostiene y nos protege, sino que también nos une. Eso es una función de los curadores muy importante, darnos sentido de unidad. Y los curadores, Bach los plantea de dos maneras diferentes a lo largo de su trabajo, sobre todo desde 1930 a 1935. Primero los plantea en términos de serie, y es importante la serie, porque cada curador habla del anterior y pronuncia el que sigue. Están enlazados los curadores entre sí. Hay que entender que cada curador ocupa un lugar absolutamente preciso dentro de los 12. No es lo mismo presentarlos, esa presentación en orden alfabético, es un disparate sin sentido. Los curadores tienen una lógica de constitución uno detrás del otro, empezando por Impeyson y terminando por Rob-Rose. Lo primero que hace Bach es presentarlo como una serie, y en segundo lugar, Bach los presenta como grupos, como 4 grupos. 4 grupos que son el grupo del miedo, que abarca Agrimony, Mimulus y Rob-Rose. El grupo de la incertidumbre, que abarca el Cerato, el Clematis y el Esclerantus. El grupo de la incertidumbre. Miedo e incertidumbre son dos facetas del miedo. En la incertidumbre, en realidad, en Bach alude a la angustia. La angustia es el miedo que surge del interior. El tercer grupo es el grupo del exceso de preocupación por el bienestar propio o de los demás, que incluye Gentian, Centauri y Chicory. Y finalmente el cuarto grupo, que es el grupo de los que imponen, o el grupo de la imposición, donde está Impeyson, Water-Violet y Vervain. Es decir, Bach prepara, ordena los remedios florales, los 12 curadores, desde 2 lugares diferentes. Primero como serie y segundo como grupo. El ordenamiento del grupo tiene que ver con el segundo modelo de ordenamiento de las flores, que son las dos listas, tema que no tiene que ver con la charla de hoy. Pero es importante poder entender que además esos 4 grupos están relacionados con uno de los 4 elementos que trabaja la astrología, el miedo con el fuego, se relaciona con el ayudante Gors, en la incertidumbre con el Ou, la tierra, el grupo de incertidumbre. El tercer grupo, el grupo del exceso de preocupación con el aire y con Hider. Y finalmente el grupo de la imposición con el agua y con Rockwater, que sigue el orden de los signos astrológicos. El primero es de fuego, el segundo es de tierra, el tercero es de aire y el cuarto es de agua. Es decir, hay una lógica que es importante tener en cuenta. Entonces, Bach presenta los 12 curadores como serie y los 12 curadores como grupo. Como serie,
el primer curador que aparece es el impatient, que es aquella persona que está apurada por concluir. Está apurada por empezar y está apurada por concluir. Que no puede esperar, que tiene una incapacidad manifiesta para respetar los procesos de la vida. Y por lo tanto, el impatient, y lo más importante no es tanto la ansiedad, ni el apuro, ni esta ansiedad para concluir, ni el no poder esperar, que es muy importante, ni la incapacidad para hacer proyectos a largo plazo, sino que el centro fundamental del impatient, además de todos estos rasgos, pero el centro es la incapacidad que tiene el impatient de estar en vínculos, es decir, el afán permanente de aislamiento, no de soledad, sino de aislamiento, porque los otros son para el impatient una adversidad, una molestia, un obstáculo, un retraso. El impatient tiene como característica justamente eso, el aislarse. Por eso ustedes van a ver que hay síndromes parecidos entre el impatient y el Vervine, entre tensión, apuro, en fin. Pero sin embargo, frente a una situación de desafío, el impatient se aísla y el Vervine va hacia los otros. Entonces, lo característico central del impatient es el aislamiento. Y el remedio que sigue, el aprendizaje, es aprender a respetar los procesos de la vida. Y el remedio que sigue es un remedio que, así como el impatient es hiperrealista e hipermaterialista, el remedio que sigue es todo lo contrario, el clematis, que está colgado de la palmera, está viviendo en una nube, que tiene que aprender a estar presente en el presente, pero que ustedes no dejen de percibir que el clematis es otra forma de aislarse. Es decir, de una manera totalmente diferente del impatient. Pero el clematis se aísla estando en sus sueños. El clematis siente que nada de lo que amaba y le daba placer vive en el mundo, se ha perdido. Y por lo tanto, intenta recuperarlo en un ensueño, en un anhelo, en una fantasía. Bach polariza al clematis con el honeysuckle. El honeysuckle tiene que ver con la nostalgia, entre otras cosas, ¿no? Y la nostalgia, más allá de todo lo que hemos hablado y hablaremos, la nostalgia tiene mucho que ver, la palabra, ¿no? Tiene mucho que ver con el dolor que ignoro. Es decir, hace mucho que no voy a Argentina, no sé cómo está el barrio, ¿no? Es decir, me duele no saber, ¿no? Por eso hay una relación tan estrecha entre el chestnut bat y el honeysuckle, pero también es vinculación con el clematis, que no quiere saber. No que le duele saber, sino que no quiere saber. No quiero enfrentar, por eso es un remedio que Bach da para los duelos. El clematis es un remedio que Bach recomienda para los duelos. No quiero enterarme que te perdí. Y el remedio que sigue es el mimulus, que es evitar, que es el temer que las formas me aprisionan, el miedo a lo que tiene forma, el miedo a quedar prisionero dentro de las formas. Por eso el miedo a lo que se puede poner en palabras, lo que se puede decir, lo que se puede conceptualizar. Esa es la diferencia fundamental con el miedo Aspen. No el contenido, sino, si yo digo tengo miedo al futuro, aunque no aconteció, pero lo nombré, y en la medida que lo nombré ya no es Aspen, es Mimulus. El Aspen no tiene nombre, no tiene palabra. El Mimulus es temer quedar encerrado por el compromiso, por involucrarme. Por eso evito. Y fíjense ustedes que también el Mimulus es una forma de aislamiento por evitación. Menos radical que la del clematis y menos radical que el impatient. Pero los tres primeros remedios comparten esa actitud de aislarme. Y también comparten otra cosa. El impatient es cruel con lo que dice, con lo que hace, con la actitud despectiva con que trata, la falta de amabilidad, la brutalidad, ¿no? Pero el clematis, Bach lo dice,
no que es cruel, pero el clematis es indiferente. ¿Les gusta que lo traten con indiferencia? ¿Alguna de ustedes le gusta que las traten con indiferencia? No. Bueno, el clematis es cruel con la indiferencia y el mimulus es cruel con la evitación. Si alguien te está evitando, ¿no te sentís mal? Entonces tenemos no por bache, sino esto por comentario mío, ¿no? Tenemos ahí 3 remedios del grupo de los que se aíslan, los que evitan, los que les gusta poco la compañía, por 3 razones diferentes. Y esto en la clínica es orientador, porque de pronto cuando alguien así rehúye la compañía, uno ya puede pensar, no es tan simple, después vamos a ver que se complica, pero uno puede pensar en cuál de estos 3 primeros remedios los puede ubicar. ¿Son evitativos? ¿Se fugan a los ensueños? ¿O se aíslan al estilo inpatient? El cuarto remedio que Bach desarrolla es el agrimony, que es el remedio para aquellas personas que sienten una profunda tortura, se sienten indignos, que no son merecedores, tienen un torturador dentro de sí, que los lleva, para no hacer sufrir a los otros, a encubrir lo que están pasando, el infierno que están pasando, lo ocultan, lo tapan. Y muestran una cara alegre, pero en realidad la procesión va por dentro. Y esa máscara que la Grimoni utiliza para no preocuparte, también le ayuda a evitar el contacto con la tristeza. Y muchas veces cuando este recurso no le alcanza, el agrimony se hunde en alguna adicción, con la finalidad de poder ocultar ese dolor que se torna insuperable, que se torna imposible de soportar. Congoja, angustia, angustia, ese tremendo dolor interior que no se puede compartir. Y el agrimony tiene que aprender a ser honesto emocionalmente. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que el agrimony y el water baile, 2 remedios aparentemente distintos, sin embargo, comparten el hecho de la dificultad de acceder a conocerlos, por razones diferentes, ¿no? El agrimony pone una máscara, el water violet una muralla impenetrable, pero los dos son personajes que esconden su verdadera sentir, por razones diferentes, pero esconden su sentir. Entonces el agrimony tiene que aprender a ser honesto emocionalmente. Y el agrimony le sigue el chicory, que el chicory es el que está en el interior del agrimony. El torturador que está torturando al agrimony es el chicory. De otra manera, cuando el agrimony proyecta a su torturador interior, ese se convierte en chicory, ¿no? Aquel que tiene que aprender a amar sin poseer, es controlador, que a veces es frío, distante, a veces es aparentemente afectuoso, dramático, pero que en última instancia es una persona que tiene mucho miedo a la pérdida. Tanto miedo como tiene el agrimony. Pero la pérdida del agrimony está referida a sí mismo y la pérdida del chicory está referida al otro. Y después del agrimony viene el verbal, ese personaje apostólico, militante, mental, con una dificultad tremenda en conectarse con sus afectos. Aquel que siempre está yéndose con grandes proyectos, que Bach dice que tiene que aprender a realizar las cosas sin apuro y amablemente. Pero básicamente, si ustedes me preguntaran, yo les diría, miren, el verbal tiene que trabajar mucho el contacto con su mundo afectivo. Por eso el verbal
siempre está en grandes cosas mentales, cognitivas, doctrinas, ¿no? Preocupado por el legado que va a dejar en la humanidad, pero una desconexión tremenda con lo cotidiano y con lo afectivo, a diferente del Chicory. El Chicory es el arquetipo del detallista, de la minuciosidad, mientras que el Verban es el arquetipo de la totalidad. El Chicory tiene que aprender a ver el bosque, y el Verban tiene que aprender a ver el árbol. El Verban ve el bosque, pero no ve el árbol. Si vos a un Verban le decís, che, ¿qué no te has cambiado, no? Y el Verban empieza a mirar, ¿no? Y no se da cuenta que está cambiado. El chico dice, corriste 5 centímetros la botella que siempre está, ¿no? Sabe todo, conoce todo. Entonces, son remedios complementarios, ¿no? Porque a veces el Verban, el Chicory, que tiene una hiperconexión afectiva, hiperdetalle, le ayuda al Verban a conectarse con eso, con el sentido dramático de la existencia, con el sentir, que es algo que el Verban tiene muy dificultado, muy complicado, ¿no? Por eso el Verban se va, ¿no? Y vos podés decir, ¿por qué te fuiste, no? Y el Verban tampoco sabe muy bien por qué se va y se va, ¿no? Y da vuelta a la hoja. Y dentro de un año vuelve. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y vos decís, pero che, a ver, te fuiste hace un año, ni me hablaste, ¿qué venís? Pero el Verban se va pensando que, y vuelve pensando que ayer te saludé, ¿no? ¿Cómo que no entendés que yo necesitaba tiempo para mí, ¿no? Y si no me dijiste nada, si no me contaste nada. Pero en realidad tampoco lo sabía el Verban. El Verban se va porque no sabe cómo manejar lo que siente. Y prefiere irse antes que abrazarte y sentir lo que ese abrazo le puede generar. Esto es importante entenderlo. Esta dificultad que tiene el Verban de conectarse con los sentires. Es como que no sabe. Che, decime, ¿te sentís triste? Y te mira, triste. ¿Cómo sería sentirme triste, no? Y uno se queda como, pero ¿cómo puede ser? Es así, es pura conexión. O si no, te define y te dice, bueno, de los 21 marcadores que marca el manual de diagnóstico de padeceres afectivos de la OMS, tengo solo uno, así que no sé si estoy triste. ¿Entiendes? Y vos dices, pero, ¿no? En cambio, si usted le pregunta a un chicory si están tristes, bueno, agarren una silla, siéntense a pasar 3 días seguidos con todos los detalles de los antecedentes, narraciones de la tristeza, las modalidades, las formas, la tía Pepa, la tía Josefina, el tío Ismael, el primo Jorge, todos los detalles de esa tristeza. Y al Verban le sigue el Centauri, que es un remedio que hay que comprenderlo de nuevo, porque el Centauri es el remedio para aprender a poner límites. El aprendizaje de Centauri es eso, lo dice Bach, en un texto muy lindo que se llama Centauri, que habla del Centauri como primera persona, ¿no? Es aprender a poner límites. El Centauri tiene que aprender a algo así como a saber ayudar sin excederse, poniéndose límites y poniendo límites a los otros. Pero también, así como el Agrimony es cruel, dejándote afuera y no contándote por buenas razones para él, pero no contándote algo que vos sí tenés el derecho a saber. El Chicory es cruel con los comentarios críticos y ácidos que te hacen, pero no ves, nunca se puede contar contigo. Siempre haces las cosas mal, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Pero yo te quiero, ¿eh? No vayas a pensar que no. Y el Verban es cruel con la imposición doctrinaria y la descalificación. El Centauri es cruel con la autocracia que puede desarrollar. Esa actitud autócrata, soberbia, autosuficiente, ¿no? Que Bach describe en las primeras versiones del Centauri. Que inclusive dice Bach, como teme ser cruel, prefiere a veces ser cruel consigo mismo. Pero está la crueldad, la palabra crueldad está nombrada como en el Impatium. Y hay una relación interesante entre el Impatium y el Centauri, muy, muy significativa, ¿no? Por supuesto que es la flor del servicio.
Pero el Centauri tiene que aprender a servir sin postergarse. Servir sin postergarse. Y al Centauri le sigue el Cerato, que es esa persona que tiene que aprender a escuchar su intuición, que tiene que aprender no solamente a darse cuenta, dejar de hacerse el tonto, darse cuenta cuál es el camino correcto, y no solamente darse cuenta, sino seguirlo y persistir. El Cerato es esa flor que me ayuda a escuchar lo que me dice mi intuición. Y muchas veces nosotros descalificamos la intuición, pero la intuición es la voz del alma, la voz del inconsciente, es el modo de pensar que tiene el inconsciente. Y nosotros estamos en un sistema educativo que descalifica la intuición. Bach dice tiene que ver con el saber, pero el saber es para Bach algo que se aprende por la experiencia, no por la información. Es decir, lo que está diciendo Bach es, hablando del Cerato, que es una flor que tiene que aprender a experimentar, bajarse, porque el Cerato es un personaje muy narrativo. Usted le presenta un Cerato, se encuentran en la calle con un amigo Cerato y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te levantaste hoy? Bueno, me levanté a las 6:05, bueno, 06, 05, 30 segundos, y lo primero que hice fue poner el pie derecho, el pie derecho en el piso, y dejé el pie izquierdo todavía un poco levantado sin tocar el piso, y levanté mi cabeza, y creo que bostecé, y entonces es un relato interminable, detallado, y uno le preguntó solo, ¿cómo te levantaste hoy? Es una pregunta, digamos, coloquial. El Cerato es el personaje que si uno le cuenta un chiste tiene que explicárselo. Porque el Cerato es lineal y literal. Le falta vivir la experiencia de la vida. Y al Cerato le sigue el Esclerantus, que es el remedio de las encrucijadas, de las dualidades tormentosas, no de cualquier dualidad. Una dualidad que me desgarre, que me haga sufrir, que me llene de angustia. Tormentosa. Esclerantus, Owa, Chestnut y Agrimony son 4 flores en las cuales Bach habla de tormenta, o tormentoso, o atormentarse. El Esclerantus está atormentado por una decisión que tiene que tomar, pero el Esclerantus me enseña que la capacidad de integrar polaridades, que tengo que sumar, y que las cosas importantes de la vida, y este es un tema Esclerantus fundamental, pasan en las encrucijadas. Las encrucijadas son esos momentos de decisión trascendentes de la vida. Y vaya que es en la historia de Bach, porque la flor que sigue es el Water Violet, donde lo primero que Bach dice del Water Violet es el remedio que purga a través de la aflicción. La encrucijada Esclerantus que se encontraba Bach, no quiero entrar acá en relatos históricos, pero se encontraba una encrucijada Esclerantus afectiva, intelectual, profesional, social, de todo tipo, una tremenda encrucijada. El remedio que sigue es el Water Violet, purgarse a través de la aflicción, la entrada en la noche oscura del alma. Amigas, y algún amigo que anda perdido por ahí. El Water Violet es el remedio no del aislado, sino del solitario, aquel que a través de la soledad se encuentra a sí mismo. Claro que ocurre, como bien lo dice Jung, que la soledad se puede convertir en una adicción, se puede convertir en adictiva, que es el peligro del Water Violet. Pero el Water Violet no es una persona aislada, es una persona que sufre mucho por lo que le pasan a los otros, y Bach nos dice que tiene que aprender a no interferir en el dolor ajeno, que es parte del trabajo que las otras personas tienen que hacer. Ama la belleza. Y bueno, claro, yo que sé, a veces uno vive en un mundo en donde falta estética, falta belleza, entonces te chirría, ¿no? Pero tiene que aprender que la verdadera belleza está en el corazón, no en las formas exteriores. Pero esa es la naturaleza del Water Violet. El Water Violet se queda extasiado con la belleza exterior, con la armonía de colores.
se queda estallado con la belleza de la poesía, una narrativa, ¿no? Hermosa. Pero el Guatemala tiene que aprender que la comunicación, tiene que aprender la nostridad, tiene que aprender a abrirse al diálogo, a vivir la nostridad como parte del camino de la vida. Ahora, claro, cuando uno ha tomado mucho Waterbury en la vida, como es mi caso, aprender además de otras cosas, uno también descubre ciertos recursos que el Waterbury me brinda, ¿no? O brinda. Por ejemplo, sí, yo sé que el trabajo de mi vida, por esta cosa Waterbury que tengo, es estar entre la gente. Y la vida me lo puso. Es decir, yo estaría feliz en la cima de una montaña, en mi escritorio, en mi estudio, con mis libros, con mi escritura, ¿no? Leyendo, pensando. Pero la vida me llevó siempre a esto que hago, enseñar, estar en gente. ¿No? Siempre ser como un nudo entre muchos hilos. Porque el Waterbury tiene un gran talento de articular cosas diferentes, ¿no? Pero yo encontré un recurso, como lo enseñó el Waterbury. Un día tomando Waterbury, ya por 900 veces, descubro lo siguiente. Miren, ustedes saben que yo escribo, ¿no? Y escribo mucho. Entonces, yo tengo una gran comunicación con la gente a través de la escritura, a través de los posts, a través de los libros. Es decir, yo cumplo el mandato de mi alma de interactuar, pero también con mi necesidad de Waterbury de estar a solas. Ustedes me leen, ya tenemos comunicación, acá están los libros, perfecto, yo cumplo, alma, quédate tranquila, yo te escucho. Pero mientras tanto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, cada curador nos ofrece un recurso, como este que estoy diciendo el Waterbury, que le sirve como trampa para gestionar de la mejor manera que se puede este aspecto que nos cuesta enfrentar. ¿No? Miren, a mí me gusta mucho el arte. Entonces cada vez que salgo de viaje, sobre todo cuando voy a Europa, voy a museos, ¿no? Entonces estoy en un museo y siempre estoy mirando un cuadro y siempre hay un buen corneta, y Cory Heder, ¿no? Por supuesto, que viene y te pregunta, estás mirando el cuadro, ¿le gusta, yo qué sé, Van Gogh, le gusta, lo que sé, el Greco, le gusta, lo que sea, ¿no? La pintura que estoy mirando? Sí, ¿no? Y se te pone a hablar de la pintura del pintor, ¿no? Cuando uno lo que está haciendo es teniendo una relación, el Waterbury tiene una relación empática con el arte, no una relación técnica. El Bergman tiene una relación técnica, o el Chicory, con el arte, técnica, es decir, este pintor pinta con esta técnica, pertenece a esta escuela, usaba tales colores, ¿no? En cambio, el Waterbury tiene una relación empática, la belleza que le produce. El Waterbury además tiene que aprender a ver belleza, por eso la conexión con el beach que tiene el Water Violet y con el Willow, voy a explicar ahora por qué con el Willow. El Water Violet tiene una profunda conexión con el beach porque tiene que ver siempre surgir lo bello en todo. El beach tiene mucho que ver con la, igual que el Water Violet, con la belleza que surge del interior. Tiene que aprender eso, ¿no? Pero con el Willow, porque el Willow, principalmente el patrón Willow, lo dice Bach en 1935, es aprender a tomar tanto como dar. Y el Waterbury tiene que aprender a tomar, sabe dar, pero le cuesta tomar. Entonces, si ustedes a un Waterbury le dicen, te regalo tal cosa, no, bueno, en fin, ¿no? Si le cuesta mucho tomar, ¿no? Así como si ustedes quieren arruinarle la vida a un Bergman, el Bergman dice, tengo ganas de comprarme este libro, ¿no? Pero nunca se lo compra porque siempre quiere tener el sueño. Ustedes se lo compran y arruinan el sueño al Bergman. Bueno, al Water Violet le arruinan el tema a través de los regalos. Le cuesta mucho tomar. ¿Me siguen esto? Y después del Water Violet viene el Gentian. Supongo que habrá algún argentino perdido en esta charla. Y si no, estoy yo, que soy argentino, ¿no? El Gentian es un remedio tremendamente lunar, noctámbulo. De subes y bajas, ¿no? De siempre navegar en las crisis, ¿no? Los argentinos, si no tenemos crisis, la buscamos porque nos sentimos cómodos en las crisis. Y la esquina paradigmática de Buenos Aires se llama Corrientes y Esmeralda. Se cruzan dos calles, Corrientes y Esmeralda. Esmeralda
una gema lunar y corrientes, agua. Válgame Dios, ¿no? Entonces, Buenos Aires vive de noche. Aquí, si uno de ustedes fue a Buenos Aires, sabe que Buenos Aires vive de noche. Uno puede ir al cine a la 1 de la mañana y cenar a las 4 de la mañana en un restaurante. Es decir, Gentian es el remedio de los noctámbulos, del romanticismo. Chicas, no se quejen del señor poco romántico, del Gentian. Gentian genera romanticismo. Genera esa mirada de ver, lo importante no es los logros, sino lo importante es el proceso. Y nos permite entender que hay una diferencia sustantiva entre éxito y fracaso. Hay que buscar la excelencia, no el éxito. Y no hay fracaso, sino aprendizaje. El Gentian es un remedio reversor. Cuando algo anda mal en la vida, tomen Gentian. Cuando una flor me está haciendo demasiado agravamiento, tomen Gentian. Cuando quiero revertir algo, tomen Gentian. Pero Gentian es el remedio para abrirme a los procesos y vivir los procesos aprendiendo del proceso, no mirar el resultado. Hay gente que me dice en consulta, hoy justamente mandar un mensaje, quiero que en mi vida todo funcione. Eso es un anhelo infantil, ¿no? De los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los papás. Y los papás son lo que tuvimos, con las cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, eso, quiero tener todas cosas buenas en la vida, es una fantasía infantil. La vida es lo que es. Y uno es feliz, no por lo que le pasa, sino haciendo algo con lo que le pasa, que es el aprendizaje Gentian. No es lo que me sucede, sino lo que hago con lo que me sucede. La diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, lo que sea, el matrimonio no me quita la felicidad. Lo que hago yo con todas esas cosas es lo que me quita la felicidad. Entonces, ¿tengo un matrimonio desdichado? No. El matrimonio no te hace desdichado. Lo que te hace desdichado es lo que hacemos con el matrimonio. Y preguntarte, si tenés un matrimonio desdichado, ¿por qué corno te quedás? Claro, uno dice hasta que la muerte nos separe. Claro, en la Edad Media, el promedio de vida era 30, 35 años, y antes mucho menos. Entonces, bueno, yo qué sé, hasta los 30 puedo aguantar. Pero ahora el promedio de vida es mucho más. Entonces, a ver, podemos hacer otras cosas, además de quedarnos sufriendo. Pero el Gentian, y el Gentian nos lleva a Rob Rose, a la desesperanza Rob Rose, que es aquel personaje que tiene que aprender que cuando todo se derrumba, es el momento de descubrir quién verdaderamente soy. El Rose es el remedio que me lleva a la trascendencia, que me lleva a romper los límites, que me lleva en los estados alterados de conciencia. Es un remedio profundamente promotor del desapego y por supuesto un gran elaborador de los duelos, pero sobre todo un gran remedio que me saca de mí todo aquello que me impide verme como verdaderamente soy. Y válgame Dios, es el último remedio de la serie que le siguen los 7 ayudantes, que son los remedios justamente para completar este trabajo que lo inicia Rob Rose. Casualidad ninguna. Mire, después de leer tanto a Bach, investigar tanto a Bach, después de tantos años, que no le digo para que no calculen mi edad, estoy convencido que no hay nada, como decía mi abuela, no da puntada sin hilo. Entonces, para poder entender los 7 ayudantes, hay que entender este mapa que estamos delineando, sobre todo desde Esclerantus hasta Rodó. Acá tenemos los 12 curadores, abuelo de pájaro, pero simplemente planteando de esta mirada que implica entender uno detrás del otro. Los 3 primeros tienen una dirección hacia adentro, y los 3 últimos también tienen una dirección hacia adentro. Waterbury, Gentian y Rob Rose son remedios de la introversión, y los 6 que están en el medio son remedios que en mayor o menor medida van hacia el mundo. Como pueden, pero van hacia el mundo. Y los 3 primeros y los 3 últimos van hacia uno mismo. Van hacia adentro. También esta es una importancia porque de pronto digo, bueno, tengo un paciente extrovertido, tengo un paciente introvertido, ya puedo rastrear. Es una dirección interesante para poder pensar, a poder acercarme en la multiplicidad e ir barriendo y acercándome más a lo que el paciente es. Y también la segunda manera que Bach ordena a los 12 curadores son los grupos. El primer grupo, el del miedo. Recuerden
que ahí pone Agrimony, Mimulus y Rog-Rose. Lo de Mimulus y Rog-Rose es claro. Lo que no se entiende a veces del Agrimony, no se entiende porque no se lee a Bach, porque Bach lo que dice del Agrimony, que es un remedio hepático, es que tiene miedo, y sobre todo miedo al mañana, miedo al futuro, un miedo hepático, si los hay. Entonces, Bach lo dice, y por eso lo asocia el Agrimony, ¿no? El Agrimony es un remedio, el remedio de la desobediencia. El remedio de, al igual que el cerato, de aquellas personas que hacen cosas estrafalarias, cosas que rompen con los criterios aceptados, ¿no? Que son, no sé la palabra, ¿no? Que hacen cosas como raras, diferentes, extrañas, ¿no? Ok. ¿Todos se escuchan bien, gente? ¿Se escucha bien? Sí, ok. Bueno, entonces, el Agrimony hace cosas así que rompen los marcadores habituales. Lo mismo hace el cerato. El cerato siempre anda haciendo y vistiéndose de una manera diferente. Ahora bien, Mimulus, Agrimony y Rog-Rose forman el grupo del miedo. Distintos tipos de miedo, pero el grupo miedos. Cerato, Clematis y Scleranthus, la angustia, la incertidumbre, la duda. Ahora, hay que entender que para Bach la incertidumbre no es un malestar, la incertidumbre es el grado mayor de sabiduría. El tema es si esa incertidumbre se transforma en un obstáculo que no nos permite avanzar. Hay que aprender a vivir en la incertidumbre, pero no con desasosiego, no con angustia, no con duda, sino con apertura. Es decir, la incertidumbre como apertura. Y tiene que ver con la angustia, es decir, con lo que surge, el miedo que surge de mi interior. Y el grupo de sello de preocupación, el Gentian, Centauri y el Chicory. Ahí el remedio que más dificultad tiene en presentarse como exceso de preocupación es el Gentian. Pero hay que recordar, exceso de preocupación por uno mismo y por los otros. Entonces, el Chicory es uno que solo aparentemente se preocupa por los otros, pero en realidad está preocupando de mí. Y el Gentian es lo inverso. Parece preocupado por sí mismo, pero en realidad está preocupado por los otros. Y en el medio lo tienen al Centauri, con la doble preocupación. Y finalmente tenemos el grupo de la imposición, el Water Violet, que impone. ¿Cuál es el testimonio de imposición Water Violet? No te habla, te castiga con el silencio. Y si alguna vez se encuentra con alguna persona que los castiga con el silencio, no les habla, ustedes miran y digan, no seas tan Water Violet, o no te hagas el Water Violet, o toma un poquito de Water Violet. El impatience, a través de los actos, o a través del maltrato, o las palabras hirientes, ¿no? O la imposición de haceres. Y el verban, con la imposición de ideas. La imposición de ideas. Los dogmas, ¿no? Acá tenemos entonces los 12 curadores, pero dicho así como a vuelo de pájaro, ¿no? Y cada uno de estos curadores teje lo más profundo espiritual que hay en mí y con la materialidad, el lado material de mi existencia. La persona tiene que armonizar esos dos aspectos de mi vida. Y Bach pensaba, al igual que Teilhard de Chardin lo dice muy bonito, que no somos seres materiales que tienen un alma, sino que somos seres espirituales que están haciendo un recorrido terrenal, ¿no? Teilhard de Chardin lo dice mejor. Pero Bach no plantea una diferencia, sino que piensa que el alma coexiste con la terrenalidad en esto que llamamos personalidad. Que en última instancia, como decía William Blake, el poeta, el cuerpo es la parte del alma que perciben nuestros sentidos. Ese era el pensamiento que tenía Bach. Por lo tanto, la corporalidad no es un agregado transitorio, sino que la terrenalidad de nuestra vida constituye
la herramienta que hace posible que el alma aprenda. Por lo tanto, cuando yo no cuido mi materialidad, estoy impidiendo que el alma haga su trabajo. Acá tienen entonces los 12 curadores. Todos seguramente tenemos un temita de que a veces nos cuesta vernos, ¿no? Dejen que las cosas sucedan. Y hay 4 herramientas para pensar qué tipo de curador soy. Primero, cómo reacciono ante las crisis. ¿Por qué? En las crisis me sale lo que verdaderamente soy. Y entonces, si vos en una crisis te paralizás, pensá en Rob Rose. Muy bien. Segundo, dime con quién andas. Andan con los que compartís la cena y el desayuno. Ven que lo digo lindo, ¿no? No digo compartir la cama. Digo compartir la cena y el desayuno. ¿Sí? Segundo tema, ¿con quién estás? Porque generalmente uno está con otros semejantes a nosotros. Tercero, ¿dónde tengo la luna natal? Y cuarto, todas las repertorizaciones que Bach hace, no como aplicaciones clínicas, sino como características de personalidad de cada curador, que son 2 cosas distintas. Entonces ahí tienen una visión que les puede ayudar mucho, como guía, ¿no? Como estructura. Sobre esto, por supuesto, que podríamos hablar mucho de cada curador, podemos hablar mucho, pero esta es la mirada central, la mirada general sobre los curadores, ¿no? Ahora bien, por una pregunta. Dinora le va a compartir en algún momento, yo le voy a pedir que lo comparta, un esquema de las relaciones que tenemos en la escuela sobre las lunas y los curadores, que es un proceso de un libro que estamos escribiendo. Pero hay muchas relaciones que se han hecho entre la luna y los curadores. El gran tema es que el 90, para no decir el 100% de las relaciones que se han hecho entre curadores y las lunas, se hacen desde la astrología psicológica, no desde la astrología medieval. Y segundo, hacen terapeutas florales que no saben de astrología o astrólogos que no saben de flores. Entonces, la construcción de este esquema tiene que ser fruto de un diálogo entre astrólogos que sepan de astrología medieval, que era la que sabía Bach, y terapeutas florales que además sepan realmente de las flores, no los cuentitos que aparecen, sino la realidad de lo que Bach dijo, ¿no? Porque a Bach le hacen decir cosas que Bach nunca dijo. Entonces, me parece que es importante eso, digo, por una pregunta que hicieron. Dinora les va a compartir, pero que inclusive, ¿está Tere por ahí? ¿Está Tere? Bueno, no sé si está Tere, pero Tere Cárdenas va a decir también que hay un esquema que yo una vez le compartí, de 3 o 4 miradas sobre la luna, lo que dice Franco Rossomando, lo que dice Luis Jiménez, lo que dice algún otro, Tito Macías, ¿no? En fin, para que tengan ustedes una relación. Pero no se maten por esto. Solo se trata de una referencia. Hay que tener todas las referencias para poder hacer una visión. Y sobre todo, gente, no se autodiagnostiquen del tipo floral. Vayan a alguien que los ayude a descubrir con todas estas herramientas y con la pericia clínica que pueda tener, que les descubra quién son ustedes. Hay un libro que editó Lago Floral que se llama ¿Quién soy yo?, que son los posts que escribí a lo largo de muchos años sobre los 12 curadores. Hay muchos, de cada curador hay un montón de textos que les permiten amplificar desde el interior, no del exterior, las vivencias de cada curador. Y donde se bucea, cuando Bach dice condena, bueno, ¿qué significa la palabra condena en Bach? ¿No? Porque uno puede entender cualquier otra cosa. Ojalá lo puedan leer, porque les va a ayudar a entender o les va a ayudar a profundizar los 12 curadores. Y como siempre, aquí desde el Lago Floral, les agradecemos que hayan participado en esta charla. Espero que la hayan pasado bien.
Espero que los haya confundido un poco, así se abren a la incertidumbre y se preguntan cosas. Y bueno, nos vamos a volver a ver en cualquier momento. Y recuerden que hay que volver, de alguna manera, volver a Bach, sacar todas esas cosas que se sobreimpusieron a Bach, no quitar las cosas clínicas que fuimos aprendiendo los otros 2 años, sino volver al auténtico mensaje de Bach, que muy poco tiene que ver con esa especie de alopatía floral que muchas veces es lo que hay o lo que existe en el mundo de la terapia floral. Un fuerte abrazo, gracias, estén donde estén. Ya saben, las 4 verdades: se portan mal, lo disfrutan, lo niegan todo, y si es muy divertido, nos invitan. Gracias, Eduardo. Igual quiero recordar que este sábado tenemos el segundo módulo del Diplomado de Terapia Floral con Eduardo Greco. Para todos los que quieran, todavía se pueden incluir la información directamente en el WhatsApp o por correo electrónico. Gracias a todos.